Señor, continúe bendiciendo a todas las personas que estarán en la sintonía de este mensaje que vamos a grabar en este momento. Vamos a reflexionar sobre el tema Jesús realiza el éxodo y nos invita a que le acompañemos en este éxodo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hay varios signos. Y esos son los signos que nos van a ocupar para hablar del éxodo que realiza nuestro Señor Jesucristo. Me voy a permitir a leer las partes donde vamos a estar reflexionando. Juan capítulo 6. Alimentación de los 5,000. Primer signo. Segundo signo. Jesús anda sobre el mar. Tercer signo, Jesús, el pan de vida. A diferencia de otras confesiones de fe, nosotros lo que hemos venido a Cristo Jesús y le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros nos reunimos en torno a Cristo Jesús. Otras confesiones de fe se reúnen en torno a sus dioses que la mente humana ha creado, en torno a esos dioses que están en una pared inerte o en una mesa, a los cuales tienen que limpiar, tienen que quitarle el polvo, porque ellos no se pueden asistir por sí mismos, pues son objeto y no dioses. A diferencia de ello, los cristianos nos reunimos en torno a Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿y por qué en torno a Cristo Jesús? En primer lugar, porque Jesucristo es la palabra de amor de Dios. En el principio, la palabra generaba vida, sustentaba la vida. Cristo Jesús es esa palabra que da vida y vida en abundancia. En segundo lugar, ¿por qué nos reunimos en torno a Cristo Jesús? Y en estos tiempos que no podemos reunirnos como comunidad de fe en un solo lugar, a través de nuestros altares familiares, sí nos podemos reunir. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el que nos alimenta espiritualmente, pero también porque Jesucristo es el oxígeno espiritual que necesitamos para poder seguir peregrinando en este mundo y seguir sirviéndole a Cristo Jesús independientemente de las circunstancias, independientemente de las pruebas y de las luchas que podamos tener. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, hace paralelo con la Pascua que celebraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel celebraba la Pascua en honor a la liberación que sus padres habían recibido por el poder de Dios cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Dios los liberó de las manos del faraón. Y por eso ellos celebraban la Pascua en acción de gracias al Señor. Hoy nosotros, lo que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo, desde los primeros cristianos hasta nuestra época, también nos reunimos para celebrar. ¿Y qué celebramos los cristianos? Los cristianos de los primeros siglos hasta nuestra fecha se reunían el primer día de la semana, es decir, el domingo, y que conmemoraban la resurrección de Cristo Jesús. Hay un pensamiento que dice que nuestra fe descansa en la fragancia de una tumba vacía. Eso no lo pueden decir los mormones. Eso no lo pueden decir los testigos de Jehová. Eso no lo pueden decir los musulmanes.
Pero nosotros los cristianos sí podemos decir que nuestra fe descansa sobre la fragancia de una tumba vacía. Eso celebraban los primeros cristianos, eso celebramos nosotros el domingo, el primer día de la semana. Pero también celebraban la venida del Espíritu Santo. Celebraban la venida del vicario de Cristo Jesús. Escuche bien, estoy usando el posesivo, vicario de Cristo Jesús. ¿Quién? El Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y uso el posesivo porque hay otra persona que se hace llamar el vicario de Cristo Jesús. Y no hay otro vicario de Cristo fuera del Espíritu Santo. Y esta persona, por lo tanto, se convierte en un blasfemo al tomar el lugar del Espíritu Santo, que nadie lo debe de tomar. Esto es muy importante poderlo subrayar. Nosotros entonces celebramos y nos reunimos en torno a Cristo Jesús, que venció el pecado, que venció la muerte, resucitó, ascendió y un día vendrá por su iglesia. Es importante entonces reflexionar en que nuestro Señor Jesucristo, en realizar este éxodo, al invitarnos a nosotros que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Estamos claros los que hemos venido a Cristo Jesús acerca de este nuevo pacto, de este misterio, en el cual nuestro Señor Jesucristo de dos naciones, de dos razas, hizo una, judíos y gentiles, ahora una iglesia? El cuerpo místico de Cristo Jesús está formado ahora por judíos y gentiles convertidos a Cristo Jesús. ¿Estamos claros nosotros de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad como peregrinos en esta tierra, en este éxodo, de nuestra responsabilidad como servidoras y servidores de Cristo Jesús? Es muy importante estar claro que nosotros en esta tierra somos nómadas. Nuestra estadía en la tierra es transitoria y nos vamos encaminando hacia la meta final, hacia la nueva Jerusalén. Y sabemos, amados hermanos, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y por lo tanto, mientras Dios nos regale vida, debe de ser para administrarla, para su honra y para su gloria, ser de bendición a nuestra familia y a toda persona que nos rodea. En el Evangelio de Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo habla de algunos signos que nos hacen ver que lo que sucedió en el Antiguo Testamento se cumple al 100% en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en primer lugar uno de los signos. Nuestro Señor Jesucristo multiplica los panes. Este milagro tiene paralelo con Números capítulo 11. En Números capítulo 11, verso 18 y textos subsiguientes, el pueblo de Israel, por el hambre, comenzó a codiciar los manjares de Egipto y decirle a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Tenemos hambre. Y comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Entonces Dios le dice que le va a dar de comer carne hasta que se sacien y lo echen hasta por la nariz. Moisés responde y le dice: ¿y cómo vamos a alimentar a esta multitud? No cabería ningún recurso de alimento para abastecerlos. Y Dios le dice: ¿se ha cortado la mano de Jehová?
¿Se ha cortado la mano de Dios? Y la respuesta es lógica, no se ha acortado. Y eso nos dice a nosotros en estos momentos difíciles. Yo no sé qué prueba usted estará pasando, no sé cuál será su lucha, pero Dios le dice en este momento, ¿se ha cortado la mano de Dios para proveerte y sustentarte? No se ha cortado. Efectivamente, Moisés obedece a lo que Dios le manda. Reunió al pueblo alrededor del campamento y Dios hizo que llegasen miles y miles de codornices y aquel pueblo comenzó a comer y a saciarse de aquella carne que Dios les había enviado. En Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, Él se compadece al ver aquel pueblo hambriento, porque el Señor Jesucristo se compadece del dolor humano y le dice que hay que darle de comer a esa multitud, más de 5,000. Y Felipe dice, es imposible. Pero Andrés dice, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 pescados. Pero el mismo se pregunta, ¿y qué va a hacerse con 5 panes y 2 pescados? Haber dicho Andrés, esto solo yo me los como. Pero el Señor Jesucristo le dijo que se lo llevaran. Pusieron en las manos del Señor aquellos panes y aquellos pescados. Y el Señor los multiplicó. Porque, hermano, hermana, amigo, amiga, por muy pequeño que sea lo que pongamos en las manos de Dios, por muy insignificante que parezca algo y lo ponemos en las manos de Dios, Dios es lindo, maravilloso, lo potencia y hace milagro y nos enseña que Él es el Todopoderoso. Dios le dice a Moisés, se ha cortado la mano de Dios. Dios le dice a sus discípulos y a aquella multitud, yo soy el Dios que todo lo puedo, el Dios que provee, el Dios, y para el Dios que no hay nada imposible, tal como se lo dijo el ángel a María cuando le habló acerca de ese nacimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. Esa es nuestra respuesta y lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, que en momentos difíciles, en momentos de crisis, haya estado la santa mano de Dios sustentándonos, apoyándonos y guiándonos a toda verdad. Pero también tenemos el otro signo. Jesús camina sobre el mar. Este signo hace paralelo con la experiencia del pueblo de Israel cuando pasó el mar. El mar para el pueblo de Israel, ¿qué simbolizaba? Simbolizaba abismo, simbolizaba muerte, simbolizaba peligro. Pero Dios hizo que un viento separara las aguas del mar, estableció límites y el pueblo de Israel pasó triunfante, victorioso por el poder y la gloria de nuestro Señor. Ahora Jesús camina sobre el mar y establece límites. ¿Y eso que establece límites, qué significa? Dios establece límites. El Señor Jesucristo establece límites, camina sobre el mar y vence al mar para que el mar no se trague a sus discípulos. Y cuando hablamos de establecer límites, hermano y hermana, yo no sé cuál es el mar que usted está enfrentando, cuál es el obstáculo frente al cual usted está y ha llegado el momento que se siente impotente y con miedo a como los israelitas allá en la antigüedad o como los discípulos allá en la barca. No sé cuál es su mar, pero el Señor ya venció ese mar, ya estableció límites. Esa prueba que usted está pasando, esa lucha que usted está pasando, el Señor ya la venció. Y como ya la venció, dice la palabra del Señor, que Dios no le va a dar una prueba a usted más de lo que usted puede resistir. Y como Dios no le deja
ni nunca le dejará. La prueba servirá para ir forjando su carácter y también para que vayamos aprendiendo a depender más y más del Señor. Por lo tanto, frente a ese mar que usted está, deposite sus dudas, sus miedos en el Señor Jesucristo, que Él ya venció y nos ha hecho vencedores a sus seguidores, a sus servidores, a sus servidoras. Tenemos un tercer signo en Juan capítulo 6. Jesucristo dice: yo soy el pan de vida. Esta declaración de Jesús hace paralelo con la experiencia que tuvo el pueblo de Israel con el maná en el desierto. Dios mandó maná al pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo en Juan 6 dice: yo soy el pan que descendió del cielo. El que de mí coma no tendrá hambre jamás. En el Antiguo Testamento, los israelíes comieron el maná, pero tuvieron que volver una y otra vez a comer el maná. Pero Jesucristo dice que el que de él coma no tendrá hambre jamás y vivirá para siempre. Efectivamente, con este signo, nuestro Señor Jesucristo dice que ese maná que cayó por vía de gravedad en el desierto para alimentar a Israel era una tipología de la persona de Cristo Jesús, quien es el verdadero pan que descendió del cielo para alimentarnos, para sustentarnos espiritualmente. ¿A quiénes? A toda persona que le reciba como Señor y Salvador de su vida. En conclusión, decimos que Jesucristo realiza el éxodo y nos ha invitado a que le acompañemos en este éxodo. Habló de los siguientes signos. Uno, recordemos que Él multiplicó los panes, caminó sobre el mar y también se declaró ser el pan que descendió del cielo. Todo ello, ¿qué significa? Que aquellos que vamos en este peregrinaje, en este éxodo, en esta tierra donde somos temporales, porque nos encaminamos hacia la meta final, hacia la Nueva Jerusalén, a la presencia de Cristo Jesús. Tenemos todos los recursos espirituales para no desmayar. Podemos alimentarnos, Cristo es el pan. Podemos hidratarnos, Cristo es el agua de vida. Podemos tomar oxígeno en nuestros pulmones espirituales, porque Cristo es ese aire de vida que sustenta a toda persona que viene a Él. Por lo tanto, sigamos adelante sirviéndole a Cristo Jesús, porque Él nos ha dado todos los recursos. Él es ese Dios, ese Cristo que ha realizado este éxodo y hoy nosotros le acompañamos y sabemos que en este proceso, así como Israel experimentó muchos milagros en el peregrinaje, así también nosotros día a día vamos viendo la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me les continúe bendiciendo y sigamos cultivando nuestros altares familiares.